Hola a todos, ¿cómo están? Qué bueno verlos por acá de nuevo. No hacía un live creo que hace más de un mes, incluso más creo. Buenas noches, Sebastián. Hola, Fátima. ¿Qué tal? Hola, Rodrigo. De frente con las preguntas. ¿Qué pienso del cambio de bandera? Esa ha sido una de las preguntas que me han mandado durante el día, así que en un ratito empezamos y vamos a tocar ese y otros temas. Está acá conectado nuestro amigo Wilson Soto, congresista por Huancavelica. ¿Qué tal, Wilson? Hola, Santiago. Buenas noches, Aldo. Hola, Diego. Buenas noches. ¿Cómo estás, Michael? Está Walter, de No Mires TV. Te mando un saludoso. Hola, Sebastián. Hola, Alonso. ¿Qué tal? Vamos a esperar un ratito más para que se conecten más personas y empezamos. Voy a ir respondiendo a las preguntas que me han mandado durante el día, que me han mandado varias, y los que quieran hacer preguntas acá en el chat también lo pueden hacer y voy a ir tratando de ir respondiendo las dos. Hola, Patricia. Hola, Alex, ¿qué tal? Hola, Sofía. Acá Rodolfo me pregunta qué opino de los nuevos ministros. Creo que es un poco más de lo mismo, ¿no? No veo que haya realmente un cambio sustancial. Los nuevos ministros tampoco cumplen con los requisitos, ni con la experiencia, ni las capacidades necesarias. Así que no veo que haya mayor cambio con estos nuevos ministros. Hola, Cris. Saludos, Coqui. ¿Cómo estás, Francisco? Yo estoy acá congelándome un poco. Creo que es hoy día el primer día oficial del invierno. Me he congelado todo el día. ¿Cómo estás, Cristina? Saludos, Carlos. A ver, acá Marcelo me está preguntando cómo va avanzando el proyecto de ley del voto voluntario, que es parte de un paquete de proyectos de ley de reforma política que he presentado, y voy a aprovechar para tocar varios de ellos, porque me han preguntado no solamente por ese proyecto, sino por otros proyectos de reforma política que son parte de este paquete. Tanto ese proyecto del voto voluntario, que lo que busca es dejar atrás la obligatoriedad del voto, básicamente porque nos ha traído muchos problemas, ¿no? Sobre todo problemas de representación y de legitimidad de nuestro sistema político. Lo que ha venido pasando con el voto obligatorio es que le damos a los partidos políticos un público cautivo al cual no tienen que esforzarse realmente por convencer para captar votos, ¿no? Entonces, al día de hoy, como todo el mundo tiene que ir a votar, los partidos políticos no tienen que hacer un trabajo real de bases de convencimiento para obtener votos. Y la gran mayoría de personas terminan votando por candidatos y por partidos que nunca se han acercado a ellos realmente para convencerlos, ¿no? Entonces, eso está generando una crisis de representación muy profunda y además está generando partidos políticos que no tienen realmente un ideario claro y que no tienen propuestas buenas. Y tenemos candidatos también mediocres que no hacen un esfuerzo realmente por plantear buenas propuestas. Entonces, el voto voluntario lo que busca lograr primero es que las personas puedan ejercer su derecho al voto libremente.
Por principio, un derecho no puede ser ejercido bajo la amenaza de coacción estatal, porque en el Perú somos parte de un pequeñísimo grupo de países a nivel mundial que tienen voto obligatorio y que además aplican sanciones bastante severas frente a quienes no ejercen su derecho al voto, ¿no? Si nosotros no vamos a votar, nos cobran una multa, que no es menor, y si nosotros no pagamos esa multa, nos quedamos privados de ejercer nuestros derechos civiles, como por ejemplo firmar contratos. Y eso es algo inaceptable en una democracia. Un derecho tiene que ser ejercido de manera libre, de lo contrario no es un derecho. Entonces, este proyecto de ley busca también que los partidos políticos tengan que hacer un trabajo real para captar el voto de la ciudadanía y acercar a los partidos políticos a la gente, y no al revés, ¿no? No obligar a la gente a tener que ir a votar por partidos que realmente no han hecho un trabajo de acercamiento. Y este proyecto de ley ya ha sido decretado a la Comisión de Constitución y debería entrar al debate durante las próximas semanas. Y lo mismo con el proyecto de renovación del Congreso a mitad de periodo, que es un proyecto de ley que busca también fortalecer la relación de representación, dando a la ciudadanía herramientas para evaluar a sus representantes en el Congreso. Entonces, en lugar de tener elecciones cada 5 años, lo que planteo es que cada 2 años y medio hayan nuevas elecciones parlamentarias en las cuales el ciudadano puede decidir si vota por su candidato, por su representante, para que se mantenga en el Parlamento si es que está haciendo bien su trabajo, o que lo pueda reemplazar a los 2 años y medio para reemplazarlo por un candidato o por un representante que pueda hacer mejor el trabajo. Entonces, con esto buscamos generar mejores representantes, fortalecer el vínculo de representación, y además también funciona como un desincentivo hacia, digamos, este constante choque que hemos visto durante los últimos años entre el legislativo y el ejecutivo. Porque hemos visto cómo los presidentes que han cerrado el Congreso por lo general lo hacen argumentando que como van a estar 5 años, no los van a dejar trabajar durante 5 años, entonces hay que cerrar el Congreso. Si nosotros permitimos que sea la ciudadanía quien decida si quiere un Congreso más afín al Ejecutivo o opositor al Ejecutivo, le quitamos piso a ese tipo de argumentos autoritarios que sirven de pretexto para cerrar el Congreso. Entonces, esta es otra de las reformas que ya están en la Comisión de Constitución y que deberían también entrar al debate próximamente. Y junto con esos 2 proyectos he presentado también el tercer proyecto de reforma política, que es el de reforma de los distritos electorales que tenemos. Lo que estamos buscando es que las circunscripciones electorales sean más pequeñas para generar una relación de representación directa y clara, ¿no? Y para explicarles un poco, siempre doy el ejemplo de Lima, ¿no? En Lima hay cerca de 8 millones de electores, los cuales eligen a 33 representantes. Sin embargo, cada uno de esos 33 representantes representa en simultáneo a los 8 millones de electores. Entonces, no está muy claro quién representa a quién. Los ciudadanos no saben a cuál de los 33 deberían recurrir en caso necesiten, exigir rendición de cuentas o ayuda para algún caso o problema en particular que tengan. Y los congresistas al mismo tiempo no saben a qué grupo dentro de este universo de 8 millones de electores representan ellos, ¿no? Entonces, lo que estoy planteando, para ejemplificar, en el caso de Lima, es que en lugar de ser un solo distrito electoral de 8 millones de electores, subdividirlo en 33 circunscripciones más pequeñas, cada una de las cuales elige a un representante ante el Congreso. Y con esto le damos a la ciudadanía una persona claramente identificable con nombre y apellido, a la cual pueden hacer responsable por sus decisiones y le pueden exigir rendición de cuentas, ¿no? Lo cual no sucede hoy. Entonces, estos 3 proyectos que he planteado buscan fortalecer la relación de representación, fortalecer también los mecanismos de rendición de cuentas y también fortalecer la institucionalidad del Congreso. Y estos 3 proyectos en este momento han sido decretados a la Comisión de Constitución y deberían entrar próximamente al debate, porque el proyecto de bicameralidad que ha sido presentado por algunos de mis colegas ya ha entrado al debate. Y estos proyectos que he presentado yo están estrechamente vinculados a ese tema, así que probablemente el debate empiece pronto. Acá Diego me pregunta si yo veo viable una reforma para virar a un sistema que sea 100% parlamentario, ¿no? Porque tenemos un sistema presidencialista con algunas, figuras que normalmente vemos en el parlamentarismo. Yo creo que es una discusión interesante, ¿no? Yo personalmente creo que nosotros debemos mantener un sistema presidencialista
y, digamos, mejorar las relaciones que existen o las dinámicas de relación que existen entre el legislativo y el ejecutivo, pero definitivamente la posibilidad de tener un sistema que sea 100% parlamentario es un asunto bastante interesante que creo que también podríamos debatir. A ver, acá César me está preguntando por el pase sanitario y esa es otra de las preguntas que me han hecho durante el día. De hecho, ha sido una de las primeras preguntas que me hicieron. No me ha preguntado, Fernando me preguntó qué pasó, qué acción concreta se ha realizado o cómo hemos venido avanzando contra las restricciones sanitarias, ¿no? Lo que yo he hecho hasta este momento ha sido presentar un habeas corpus solicitando la inaplicación de la exigencia del carnet vacunatorio para poder transitar libremente, es decir, para poder ir a mercados, para poder ir a farmacias, entrar a centros comerciales e incluso para poder mantener nuestros puestos de trabajo, porque las restricciones sanitarias exigen que los trabajadores tengan, digamos, su carnet de vacunación con las dosis completas para poder mantener sus puestos de trabajo, de lo contrario pasan a suspensión perfecta. Y estas restricciones son realmente, digamos, limitaciones al ejercicio de nuestros derechos que no tienen una real justificación, porque no hay realmente una relación directa entre las medidas que se están proponiendo, que son muy restrictivas de nuestros derechos, y los fines que se buscan con estas medidas, que en teoría son controlar la pandemia. Porque además hay muchísimas medidas que son menos restrictivas para poder seguir gestionando y controlando la pandemia. Y estas medidas que implican una grave violación a nuestros derechos, a la libertad de tránsito, al derecho al voto también, porque se exige, la OMPE, digamos, ha adoptado estas medidas de restricción que ha dictado el Ejecutivo y ahora solicita también presentar carnet de vacunación y dosis completas para ejercer el derecho al voto. Entonces, si bien yo, digamos, creo que todos deberíamos vacunarnos y creo que las vacunas son efectivas, no puedo tolerar que se utilicen medidas tan restrictivas de nuestros derechos para obtener la finalidad de que todo el mundo se vacune, ¿no? Entonces, este habeas corpus lo que plantea es que se puede lograr el mismo objetivo con medidas menos restrictivas, sin embargo, se está recurriendo a lo más restrictivo posible y eso atenta contra los principios constitucionales que deberían aplicarse a la hora de poder dictar medidas dentro de un estado de emergencia. Y es por ese motivo que he presentado el habeas corpus, que entiendo ya ha sido asignado a un juzgado constitucional, pero eso es todo lo que sé hasta el momento, todavía no obtengo respuesta. Entiendo que le han trasladado la demanda al Ejecutivo y estamos a la espera de que el Ejecutivo pueda responder. Y luego se va a seguir adelante con el proceso de habeas corpus. Así es, Gonzalo dice que uno no puede votar si uno no tiene 4 o 5 dosis. Así es, digamos, si bien yo creo que la vacuna funciona y creo que todos deberíamos vacunarnos, lo que no podemos aceptar es que se nos coaccione para vacunarnos. Creo que el Estado cuenta con una serie de herramientas que son menos restrictivas de nuestros derechos para promover la vacunación y no puede recurrir a ese tipo de medidas que lo que en el fondo significan es que la vacuna es obligatoria. Uy, se me pasaron un montón de las preguntas que me han hecho. A ver, acá Aldo me pregunta sobre la destitución de Dina Boluarte y si es cierto. Bueno, se ha presentado, la Contraloría ha presentado un informe al Congreso de la República señalando que Dina Boluarte ha cometido una infracción inconstitucional porque siendo congresista y siendo ministra ha firmado un acta o no sé exactamente qué documento de un club privado. Y la Constitución señala claramente que los congresistas y los ministros no pueden ejercer, digamos, representación o funciones en el sector privado mientras ostentan un cargo público. Y es por eso que se ha presentado este informe
que debe ser remitido a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y debe seguir su curso. Así es, Juan Diego, siendo vicepresidenta y ministra y congresista, ha firmado como representante de un club privado y eso definitivamente es una infracción constitucional clarísima. Acá me están preguntando quién va a ser el nuevo defensor del pueblo, todavía no lo sabemos. De hecho, probablemente esta semana ocurra la votación y cada una de las bancadas va a presentar a sus propuestas. Hola Chema, ¿qué tal? Acá Coqui me pregunta si amerita una inhabilitación. Eso lo vamos a tener que determinar a través del proceso en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, pero como ya he señalado, para mí la infracción es clarísima. Y además, digamos, esta no es la única infracción porque también tenemos lo que sucedió, en el caso de Dina Boluarte, lo que sucedió durante la campaña, ¿no? Que es que ella postuló, digamos, no quedó muy claro si es que había pedido o no pedido licencia en la institución en la cual trabajaba. Entonces, ahí creo que hay dos asuntos que tienen que ser resueltos en la subcomisión. Acá Diana me pregunta si estoy a favor de la bicameralidad y cuántos senadores y diputados lo conformarían. Yo estoy a favor de la bicameralidad, de hecho ya se han presentado algunos proyectos, incluso desde mi bancada, y esto va a estar siendo debatido en la Comisión de Constitución durante los próximos días y las próximas semanas. El número exacto de senadores y diputados puede variar, no podría darte un número exacto, pero creo que durante el debate y consultando con distintos expertos vamos a poder llegar a una fórmula que realmente fortalezca la representación a nivel nacional. Acá Bruno me pregunta de nuevo cómo va el tema de la obligatoriedad del carnet de vacunación. Como les señalaba hace un momentito, he presentado un habeas corpus que ya está en proceso, ya está en trámite y el Ejecutivo tiene que responder la demanda y el proceso seguirá su curso. Pero es gravísimo, ¿no? Porque hemos visto que durante los últimos días la OMPE ha limitado el ejercicio del derecho al voto justamente exigiendo un carnet de vacunación con las dosis completas para poder ejercer este derecho y eso es algo inaceptable. Y de hecho hoy día yo coordino el grupo de trabajo que se encarga de controlar los actos legislativos del Ejecutivo, es decir, ver si los decretos supremos, los decretos de urgencia, etcétera, se adecúan a lo que señala la Constitución. Y el día de hoy hemos acordado enviar un oficio a la Presidencia del Consejo de Ministros exigiendo que se tomen medidas para no permitir o evitar que se siga vulnerando el derecho al voto de los ciudadanos con esta exigencia del carnet de vacunación. Uy, se me están pasando un montón las preguntas, perdón. Perdonen si se me pasa alguna y no puedo responderla. Bueno, David me pregunta de nuevo cuál es mi opinión respecto a los 4 nuevos ministros y qué opino sobre los siguientes cambios ministeriales. Creo que son más de lo mismo. No veo que haya una diferencia sustancial entre los ministros que han salido y los que han entrado. Ya el problema creo que escapa a los ministros individualmente considerados, sino que el problema está en quién está nombrando a estos ministros. Y respecto a si urge cambiar todo el gabinete, yo creo que sí. De hecho, yo ya he señalado en varias oportunidades que creo que la censura en realidad corresponde hacerla en contra de Aníbal Torres. Y creo que debe haber un cambio total de gabinete. Acá Oki me pregunta, ¿qué pienso sobre los consejos de ministros descentralizados? Si no es demasiado gasto inútil. Bueno, es un gasto, definitivamente. Creo que no podría decir que es inútil porque es muy útil para el gobierno y para su objetivo de convocar una asamblea constituyente. A mí me parece evidente que los consejos de ministros descentralizados
En el fondo no son otra cosa que una campaña política a favor de la Asamblea Constituyente y en contra de la institucionalidad del Congreso de la República. Y están haciendo esta campaña a nivel nacional utilizando presupuesto público, dinero del contribuyente, lo cual es inaceptable. Entonces, eso es lo que pienso respecto a estos consejos de ministros descentralizados. No creo que sean inútiles, creo que sirven a un propósito bastante claro por parte del gobierno, que es convocar a una asamblea constituyente. Y en relación a eso, sí me gustaría mencionar un punto que creo que es bastante importante, ¿no? Porque, como ustedes saben, en el Congreso hace un par de semanas archivamos el proyecto de ley que el Ejecutivo presentó al Congreso para reformar la Constitución, incluir la convocatoria a una asamblea constituyente. Este proyecto lo archivamos por mayoría. Y lo que nos muestra esto es que, digamos, somos más los peruanos que creemos que debemos resolver nuestros problemas y encontrar mejores fórmulas para gestionar nuestro país y mejorar nuestra democracia, pero que esto tiene que ocurrir siempre dentro de lo que señala la Constitución, respetando el Estado de Derecho y garantizando el respeto por los derechos y las libertades de los ciudadanos. Pero no basta con ser más. Justo hace algunas semanas vinieron al Perú 2 miembros de la Asamblea Constituyente que se está llevando a cabo en Chile y nos contaban, ¿no?, que hace 2 o 3 años en Chile también, digamos, había menos de un 10% de la población que quería una asamblea constituyente o quería un cambio total de la Constitución. Sin embargo, en solo 2 años ya vemos qué es lo que está pasando, ¿no?, en Chile. Entonces, creo que lo que debemos entender es que no porque este proyecto se haya archivado en el Congreso significa que ha terminado la batalla, ni que el gobierno va a decir, ok, ya está, me archivaron el proyecto y se acabó, no vamos a hacer nada más al respecto. Es evidente que no van a quedarse tranquilos, es evidente que la Asamblea Constituyente es, digamos, la piedra fundamental sobre la cual descansa todo el proyecto político de Perú Libre, y ellos van a seguir intentando generar las condiciones para el momento constituyente que ellos desean tener. Y creo que a eso va dirigido esto de los consejos de ministros descentralizados. Así que no hay que relajarnos. Si bien hemos ganado, digamos, una pequeña batalla archivando este proyecto, creo que no ha terminado la guerra y debemos seguir defendiendo la Constitución, defendiendo el Estado de Derecho y nuestra libertad todos los días. A ver, acá me están preguntando por qué desde Avanza País no impulsamos el adelanto de elecciones generales. A ver, lo que ya he señalado yo anteriormente respecto a la posibilidad de tener elecciones generales como salida a la crisis, es que si bien llegado a cierto punto, no vemos otra salida que no sea el adelanto de elecciones, yo la verdad es que no dudaría en apoyarlo. Pero creo que todavía no podemos descartar otras salidas como la vacancia. Yo todavía creo que es una posibilidad que no debe ser descartada. El problema con el adelanto de elecciones generales es que no es una solución, digamos, completa. No es una solución que vaya a resolver los problemas de fondo que están generando la crisis política que tenemos el día de hoy. Entonces, nosotros podríamos promover un adelanto de elecciones, tener elecciones en un año, y volver a repartir las fichas que ya repartimos el año pasado. Y eso probablemente no vaya a generar ningún cambio, incluso podríamos terminar con una situación peor. Creo que no podemos perder de vista los problemas de fondo, los problemas que están generando esta crisis de representatividad y esta crisis política, para buscar salidas o soluciones, entre comillas, inmediatas, de corto plazo. No existen las soluciones inmediatas de corto plazo, las soluciones mágicas. Y de hecho, es algo que nosotros como país venimos haciendo constantemente hace varios años. Y eso finalmente termina generando más problemas en el largo plazo. Entonces, es por eso que nosotros no estamos promoviendo el adelanto de elecciones como primera alternativa o como primera salida a la crisis, porque creemos que en el fondo, si bien es posible, digamos, impulsar una reforma constitucional, finalmente es una reforma constitucional ad hoc, pensada para el caso en concreto que no soluciona ninguno de los problemas que tenemos como país.
Entonces, por ese motivo es que no lo estamos impulsando como primera salida de la crisis. Acá me están diciendo el adelanto de elecciones es justamente lo que quiere el gobierno y sus aliados. Sí, o sea, creo que más allá de si es lo que busca el gobierno o no es lo que busca el gobierno, creo que es una salida que tampoco es la salida institucional a la crisis. En la Constitución está contemplada la figura de la vacancia justamente para casos como el que estamos enfrentando hoy, y es una figura que ya está contemplada en nuestro marco constitucional y es la salida lógica y constitucional a esta crisis, mientras que el adelanto de elecciones es, en el fondo, tampoco una salida institucional. De hecho, atenta contra la institucionalidad y genera mayor incertidumbre y mayor inestabilidad, y además tampoco podemos hacernos los tontos, ¿no? Es evidente que hay muchos intereses detrás de quienes están promoviendo el adelanto de elecciones como la primera salida de la crisis. Básicamente grupos que al día de hoy no tienen mayor representación en el Congreso, no tienen control sobre el Ejecutivo y por lo tanto ven en la posibilidad de un adelanto de elecciones obtener una mayor cuota de poder. Entonces creo que hay muchos intereses detrás y además no es la mejor salida a la crisis. Sin embargo, creo que si llegado a ciertos puntos no hay otra alternativa posible, yo no dudaría en apoyarla. Así es, acá Leo está diciendo adelanto de elecciones pero con reformas políticas como tú lo estás proponiendo. Sí, creo que sí es que vamos a tener adelanto de elecciones y termina siendo la única salida. Debemos por lo menos aprobar ciertas reformas antes para obtener algún tipo de resultado distinto, ¿no? Si nosotros seguimos haciendo lo mismo de siempre y pretendemos obtener resultados distintos, la verdad es que eso no tiene mucho sentido. Si queremos cambiar las cosas, hay que hacer reformas primero. A ver, voy a ver si se me está quedando alguna de las preguntas que me han hecho durante el día, porque he estado respondiendo las que me están haciendo ahorita por el chat. A ver. Me han preguntado sobre la autonomía de SUNAT y la posibilidad que tienen de acceder a toda la información bancaria de los ciudadanos. Lo que ha sucedido es que durante el gobierno de Vizcarra se aprobó un decreto legislativo, el decreto legislativo 1434, que dictaba una serie de medidas, digamos, para mejorar la inteligencia financiera y para combatir la evasión y la elusión de impuestos. Y en este decreto legislativo se le dio a SUNAT, a través del reglamento de este decreto legislativo, se le dio a SUNAT la posibilidad de acceder a toda nuestra información bancaria, es decir, números de cuentas, saldos, transferencias, movimientos, etcétera, de todas las cuentas bancarias que tengan movimientos mayores a 30.000 soles. Inicialmente lo habían planteado para movimientos mayores a 10.000 soles y luego lo cambiaron a 30.000, pero en principio está sucediendo lo mismo, ¿no? Que es que le están permitiendo a la SUNAT acceder a información altamente sensible sin tener una orden judicial. Y en nuestra Constitución está claramente contemplada la garantía del secreto bancario, el cual no puede ser levantado salvo que haya una orden judicial. Y es por ese motivo que considero que este decreto legislativo y su reglamento incurren en una inconstitucionalidad flagrante. Así que yo estoy estudiando el caso. Tengo toda la intención de presentar una acción de inconstitucionalidad. Inicialmente voy a recolectar firmas dentro del Congreso. Si no me equivoco, necesito alrededor de entre 30 y 35 firmas, no tengo el número exacto en este momento. Y de no obtener las firmas, pienso recolectar firmas ciudadanas. Así que esta es una medida que creo que es necesario tomar y creo que es un debate que debemos tener. Luego, bueno, ya hemos hablado sobre el tema del carnet de vacunación, las restricciones. Me han preguntado respecto a las restricciones sanitarias sobre el tema particular de las mascarillas. Yo presenté un habeas corpus para eliminar el uso obligatorio de mascarillas en espacios abiertos. Luego de un tiempo el Ejecutivo
adoptó la medida a partir del 1 de mayo, ya no es obligatorio utilizarlas en espacios abiertos. Y me está preguntando si a pesar de esto el MINSA podría obligar nuevamente a utilizarlas en espacios abiertos. No debería ocurrir esto. Nuevamente es una medida que no tiene ningún sentido. Y el habeas corpus, digamos, todavía no ha llegado a su máxima instancia, pero, digamos, si es que llegara a su máxima instancia y se dictaminara que es inconstitucional exigir el uso obligatorio de mascarillas en espacios abiertos, en ese caso el MINSA no podría volver a implementar esa medida. Acá John me está nuevamente preguntando por el adelanto de elecciones generales. Como ya dije hace un ratito, nosotros creemos que el adelanto de elecciones es tal vez una solución de última ratio. Es decir, si llegado a cierto punto no hay otra alternativa posible, no dudaríamos en apoyarla. Sin embargo, creemos que no es la salida institucional a la crisis. Creemos que no es una solución a los problemas que están generando esta crisis y por lo tanto nos mantenemos en la postura de que la vacancia es la salida lógica, es la salida constitucional y que además no debe ser descartada todavía como salida de la crisis. A ver, voy a ver si se me está quedando alguna otra pregunta. Todavía tenemos tiempo. Son las 8, así que tengo 15 minutos más. Me han preguntado ya sobre otros proyectos de ley que he presentado. Me han preguntado cómo va el 2x1 regulatorio, que es un proyecto de ley que yo prometí durante mi campaña. Y lo que busca es básicamente ir depurando poco a poco, simplificando nuestro sistema regulatorio, deshaciéndonos de normas que no sirven, que han entrado en desuso o que han sido implícitamente derogadas por otras. Y de hecho estoy presidiendo una comisión en el Congreso que se llama la CEMOL, que se encarga de ese problema y de solucionar y de sistematizar y simplificar nuestro sistema legislativo. Y desde esa comisión ya va a entrar al debate próximamente el proyecto de ley del 2x1, que lo estoy presentando primero para el Congreso de la República, para que en el Congreso de la República se exija, digamos, cada vez que se presenta un nuevo proyecto de ley, identificar normas que deben ser derogadas. Y este proyecto de ley ya está en CEMOL, y próximamente espero poder debatirlo y dictaminarlo. A ver, me están preguntando sobre la nueva bandera que ha propuesto la congresista Limachi. Creo que no tiene ningún sentido. No creo que debamos cambiar nuestros símbolos patrios. Y además lo que ha planteado como bandera es básicamente la bandera de Bolivia con mar. O sea que creo que no tiene mayor sentido. Pero digamos, creo que la propuesta se condice con el proyecto político de Perú Libre. Ellos tienen como ejemplo a seguir el modelo socialista que se ha aplicado en Bolivia, que no es un modelo que nosotros deberíamos seguir bajo ninguna circunstancia. Y implica también, digamos, una negación, un rechazo a toda nuestra historia republicana, ¿no? No sé si ustedes escuchan al presidente Castillo, siempre señala 200 años, en 200 años no se ha hecho nada, en 200 años el pueblo no ha tenido voz, y eso en el fondo lo que significa es que ellos quieren, digamos, rechazar o hacer un corte o un descarte de nuestros 200 años de historia republicana. Entonces yo creo que a eso responde este cambio de bandera que se ha planteado, ¿no? Digamos, un corte, dejar atrás nuestra historia republicana e iniciar un nuevo proceso político, para lo cual evidentemente es necesaria una asamblea constituyente. Entonces me opongo rotundamente a este cambio. Acá Coqui dice, esa bandera tiene colores de Bolivia y forma de Cuba. Sí, es un mix. Así es. Acá me están diciendo, quieren reescribir la historia. De acuerdo.
ver. Hola. Acá Antonio me está preguntando si vamos a bajar los votos para la vacancia. Yo personalmente tengo muchos reparos frente a esa propuesta porque creo que es impulsar una reforma al reglamento del Congreso para el caso en concreto. Y creo que las reformas y los cambios legislativos que hagamos no deberían estar pensadas únicamente para el caso en concreto, porque en el fondo es cambiar las reglas a la mitad de partido, ¿no? Entonces, no, yo en principio no apoyo ese tipo de medidas, pero nuevamente es una medida que estamos aún discutiendo al interior de mi bancada. A ver, acá Eldio está preguntando por qué no liberan la ONP. Bueno, porque la ONP no funciona como las AFPs. En las AFPs cada aportante tiene una cuenta individual. Digamos, uno aporta y sus aportes están en una cuenta que le pertenece al aportante, mientras que en la ONP hay un sistema contributivo, es decir, quienes aportan no aportan a una cuenta individual, sino que aportan a un fondo y de ese fondo ese dinero se va directamente a las personas que ya están en situación de retiro. Entonces, en el fondo no es posible, no es una posibilidad real que se liberen los fondos de la ONP porque, digamos, no hay cuentas individuales y el dinero que entra inmediatamente sale para financiar las pensiones de quienes ya están en retiro. Acá me están haciendo una pregunta importantísima, ¿no? ¿Qué opino sobre la filtración de datos de entidades públicas vía la plataforma PIDE y de la citación mañana a la SGTD, que imagino que es la Secretaría General que ve temas digitales en el gobierno? Creo que es gravísimo que haya ocurrido esta filtración de información tan sensible de los ciudadanos desde entidades públicas. Y es una muestra más de por qué es tan peligroso que el Estado pueda acceder sin ningún tipo de restricción a nuestra información privada. No es solamente, digamos, por un tema de principio, ¿no? Que es que nosotros tenemos derecho a la privacidad, tenemos derecho al secreto bancario y solamente puede ser levantado este derecho si es que hay una orden judicial. No podemos, en principio, permitir que el Estado sepa absolutamente todo sobre nosotros, porque eso finalmente termina dándole mucho poder al Estado frente a los ciudadanos. Y eso es algo que nosotros no podemos permitir. Si bien debemos luchar, digamos, debemos implementar medidas para que se pueda combatir eficientemente la evasión de impuestos, no podemos permitir que con ese objetivo se vulneren los derechos de los ciudadanos. Y lo que ha sucedido con esta filtración de datos también muestra otro peligro, ¿no? Que es que el Estado y las entidades públicas no son infalibles. Es posible que esa información termine siendo utilizada para fines incorrectos. Entonces, es muy riesgoso y además atenta flagrantemente contra nuestros derechos. A ver, vamos a ver qué otras preguntas se me están quedando. Bueno, ya hemos hablado sobre las reformas políticas. Bueno, me han preguntado sobre el voto voluntario, que ya lo mencioné al principio del en vivo, pero me hicieron una pregunta que creo que es necesario responder, ¿no? Si es que el voto voluntario podría poner en riesgo, digamos, la legitimidad de nuestro sistema en riesgo la perduración de nuestra democracia como sucedió en Chile. Y yo no creo que esto sea así, ¿no? Finalmente lo que ha sucedido en Chile no se debe a que el voto sea voluntario, sino que se ha cedido ante una ola terrible de violencia que ha tenido como finalidad finalmente quebrar el Estado de Derecho. Entonces, yo creo que hay muchísimos otros factores que han influido en lo que ha sucedido en Chile y no que el voto sea voluntario. Creo que si nosotros, digamos, pretendemos decir que una democracia o un sistema político solo es legítimo en la medida en que todos vayan a votar, llegaríamos a extremos como decir que el sistema democrático en Estados Unidos no es legítimo porque el voto no es obligatorio y menos del 50% o el 60% de la población acude a votar. Y también llegaríamos al extremo de decir que nuestra democracia es una de las pocas democracias con legitimidad del mundo porque somos uno de los pocos países en el cual el voto es obligatorio y con sanciones. Así que
creo que hay muchos factores que influyen en las crisis políticas y en las crisis de legitimidad de los sistemas políticos. Pero nuevamente, creo que el voto voluntario es una reforma que tenemos pendiente, que va a fortalecer la representación. Acá Beto nos está saludando desde Chimbote. Un saludo, Beto. Acá Álvaro me está preguntando qué tan factible es tener un congreso con 2 cámaras. Ya se está debatiendo esto, se han presentado varios proyectos respecto a la bicameralidad y yo creo que es totalmente factible y además deseable. Creo que nos traería muchísimos beneficios, nos traería mucho más estabilidad política, más representación y ojalá sea una reforma que logremos aprobar próximamente. Acá nos están mandando saludos desde Chincha también. Un saludo, Ever. A ver, acá me está diciendo Ever nuevamente que en el caso de las regiones del Perú elegirían representantes en el Senado. Sí, digamos, todo el debate que se va a llevar a cabo va justamente dirigido a ver cuál va a ser el sistema de elección en la Cámara Baja y en la Cámara de Senadores, ¿no? Y creo que deberíamos llegar a una fórmula que intermedia, ¿no? Que no nos lleve a tener un Senado que sea básicamente una especie de asamblea de gobernadores regionales, pero tampoco irnos al otro extremo que es tener un Senado electo en distrito único electoral, porque creo que eso definitivamente llevaría a tener una sobrerepresentación de Lima, ¿no? Entonces, durante el debate espero que podamos llegar a una fórmula en la cual logremos tener una representación real y ordenada. Acá nuevamente me están preguntando sobre el cambio de bandera, ya señalé que creo que es un sinsentido. A ver, vamos a seguir respondiendo a las preguntas porque se me están quedando varias y ya no me queda tanto tiempo. Ya hemos hablado sobre las reformas políticas, sobre el 2x1 regulatorio, el voto voluntario. Ya hemos hablado también sobre los habeas corpus que he presentado en contra de las restricciones sanitarias y la exigencia obligatoria del carnet de vacunación. Ya hemos hablado sobre la SUNAT también y la filtración de datos. ¿Qué temas me faltan? Uy, me faltan un montón. Me han preguntado sobre la campaña que estamos haciendo, digamos, en contra de la Asamblea Constituyente, y que si esto debería ser más en provincias que en Lima. Creo que sí, y de hecho se están realizando esfuerzos en esa línea. Lucas Gersi, que es el líder del movimiento No a la Asamblea Constituyente, está realizando, digamos, diversas actividades y diversas conferencias en todo el Perú, no solo en Lima, y también estamos haciendo un esfuerzo con una organización que se llama Exprésate País. Estamos organizando unas conferencias que se llaman Hablando de Libertad. Ya hemos tenido varias en Lima y este fin de semana tuvimos la primera fuera de Lima. De hecho, estamos organizando una gira a nivel nacional. La primera que hemos hecho ha sido este fin de semana en Ica. Tenemos programado ir a Arequipa en junio y así vamos a ir viajando por todo el país para hablar sobre no solo el peligro de la Asamblea Constituyente, sino sobre las amenazas a nuestra democracia y a nuestra libertad. Así que estoy de acuerdo en que no se puede concentrar todo el esfuerzo solamente en Lima, sino que tenemos que hacerlo a nivel nacional. Acá Patricia me pregunta cuál es la organización. La organización se llama Exprésate País, de mi gran amigo Yusef Mondoñedo. Listo.
Y de hecho, sobre estas conferencias que estamos haciendo a nivel nacional, me gustaría que me digan si me pueden mandar un mensaje interno o por acá también, en qué ciudades del país o en qué localidades les gustaría que hagamos estas conferencias, ¿no? Porque es muy importante entender que digamos, la lucha y la defensa de nuestra libertad no debería esperar únicamente a estar al borde del precipicio, ni esperar a que hayan grandes batallas como la Asamblea Constituyente, ¿no? Creo que tenemos que hacer esfuerzos por combatir todas las políticas y todas las medidas que en el fondo afectan nuestra democracia y pretenden violentar nuestros derechos. Creo que es importante entender que la pelea y la defensa por la libertad se da todos los días y que hay muchas pequeñas batallas que no podemos abandonar por más que pequeñas que parezcan. Y es esa la idea detrás de estas conferencias que estamos haciendo. Acá me están diciendo que vayamos a Chiclayo, a Tacna. Así que después de Arequipa, Tacna y Chiclayo. Así es, acá Igor está diciendo que nos recomienda comenzar por Tacna porque han sido totalmente insultados por el cambio de bandera. Totalmente de acuerdo. La siguiente conferencia que tenemos programada va a ser en Arequipa el 20 de junio y luego nos encantaría ir a Tacna. En Cajamarca también. En Piura también. La idea es ir realizándolas en todas las ciudades y en todas las localidades del país. A ver, ¿qué otros temas se me están quedando? Varios, perdón. Vamos a hacerlo un poquito más largo. Bueno, sobre la vacancia, ¿no? Ya que veo a varias personas que me han preguntado sobre el adelanto de elecciones, que ya he señalado que creo que debería ser una salida de última ratio. Digamos, la última alternativa no debería ser lo que propongamos como primera salida a la crisis, porque finalmente no va a resolver ningún problema, es simplemente patear el tablero y volver a repartir las fichas que ya nos repartimos hace un año. Y eso probablemente no nos dé mejores resultados. Así que, respecto a la vacancia, si creemos que estamos cerca de sacar al presidente vía vacancia, no sé si estamos cerca, pero creo que no es algo que debamos descartar. No creo que debamos dejar de trabajar por conseguir esos votos que necesitamos para vacar a Pedro Castillo. Creo que, digamos, este proyecto de adelanto de elecciones finalmente también... creo que hay muchos intereses detrás. Creo que parte de la intención es quitarle fuerza a la vacancia. Pero nuevamente, yo creo que la vacancia es una posibilidad y no vamos a dejar de trabajar para poder conseguir esos votos. Porque es la salida lógica y es la salida constitucional a esta crisis. A ver, acá tengo otras preguntas. Me han preguntado cuál es mi relación con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Esta es una pregunta que veo dando vueltas hace bastante tiempo en Instagram, en Twitter, en Facebook. Me lo preguntan bastante, ¿no? Entonces quiero aprovechar este en vivo para aclarar un par de cositas. Porque me han dicho que, digamos, yo promuevo la Agenda 2030 porque no voté a favor de esta ley declarativa que declaraba el Día del Niño por Nacer. Y me han dicho que yo no soy provida por no haber votado por este proyecto, por esta ley declarativa. Quiero señalar que yo no voté ese día porque en ese momento yo era miembro de la comisión especial encargada de la selección de los candidatos al Tribunal Constitucional. En ese momento estábamos sesionando casi diariamente y ese día tenía sesión, digamos, durante toda la tarde de esta comisión y además tenía una de las conferencias de Hablando sobre Libertad. Por lo tanto, yo pedí licencia ese día en el Pleno y por eso es que yo no voté. Pero quiero reafirmar que yo soy provida y que soy firmemente provida. Y también me han criticado, digamos, o me han querido decir que yo promuevo la Agenda 2030 porque fui invitada a un evento de jóvenes en el cual se discutía respecto a cuáles eran los puntos de la Agenda 2030. Y creo que, digamos, argumentar que yo la promuevo por eso no es así. Y creo que es importante también entender
que no podemos solamente conversar o hablarle a quienes ya están de acuerdo con nosotros. Yo creo que es importante aprovechar espacios en los cuales se pueden estar debatiendo temas con los cuales no estamos de acuerdo para poder, intercambiar ideas y poder también promover nuestras ideas. No creo que hablarle a quienes ya piensan como uno no tiene, mucho sentido. Creo que es importante hacer un trabajo más amplio, debatir ideas e intercambiar ideas con quienes no necesariamente vayan a pensar con nosotros. A ver, ya que he aclarado ese tema, que hace tiempo que estaba por ahí dando vueltas, me han hecho algunas otras preguntas un poco más de coyuntura. Me han preguntado por qué no crear, por ejemplo, una mega comisión de fiscalización. Creo básicamente porque ya existe una comisión de fiscalización en la cual están representadas todas las bancadas. Es una de las comisiones más grandes del Congreso, de hecho, y creo que no tendría mucho sentido crear una comisión paralela con las mismas funciones. Así que por eso creo que lo que hay que hacer es básicamente fortalecer a la comisión de fiscalización y exigirle que realice un trabajo un poco más activo, porque en mi opinión no está ejerciendo un trabajo tan activo como debería. Me han preguntado también por la bandera, que ya hablamos de ese tema. Me han preguntado también sobre un tema importante, ¿no? Sobre cuál es mi posición respecto a la reforma del Consejo Directivo de SUNEDU. Nosotros en Avanza País votamos en contra de esa propuesta de reforma, porque si bien nosotros hemos sido bastante críticos con SUNEDU, creemos que las reformas que se implementen no deberían implicar una marcha atrás. Y nosotros ya hemos visto que la fórmula de la Asamblea Nacional de Rectores no nos ha dado buenos resultados. Entonces, creemos que esta reforma buscaba un poco volver a esa figura que no ha dado buenos resultados, y por eso no apoyamos esta medida. Pero creo que es importante señalar que, hacerle críticas a la SUNEDU y señalar algunas falencias de la reforma universitaria no quiere decir que uno esté en contra de la calidad educativa. Y hay que combatir esa falacia porque, cada vez que uno hace una pequeña crítica o señala algún punto en el cual la SUNEDU deba cambiar sus procedimientos o deba mejorar, en algunos de los requisitos que se exige para licenciar universidades, a uno se le acusa de estar en contra de la calidad educativa y en contra de la calidad universitaria, y eso es absolutamente falso. Nosotros, si realmente queremos mejorar, tenemos que ser capaces de hacer críticas constructivas y tenemos que ser capaces de aceptar que las cosas no necesariamente están escritas en piedra y que hay cambios por hacer a nivel de la ley universitaria, hay cambios por hacer a nivel del trabajo que viene haciendo SUNEDU. Por ejemplo, tenemos muchísimos estudiantes que, se han quedado en el aire luego de que sus universidades no hayan sido licenciadas y no han podido reinsertarse en otras universidades, y la SUNEDU no está haciendo absolutamente nada para abordar ese problema, que es un problema real. Entonces, nosotros hemos sido muy críticos con la SUNEDU, hemos sido críticos con la reforma universitaria, sin embargo, creemos que esa reforma en particular no está solucionando ningún problema de fondo. A ver. Acá están diciendo que SUNEDU no licenció los posgrados. Ahí, por ejemplo, Castillo. Bueno, yo soy bastante crítica de ciertos aspectos de la reforma universitaria y en parte del trabajo que viene realizando SUNEDU. Creo que algunos de los criterios de licenciamiento no tienen mayor sentido. Solo por dar un ejemplo, ¿no? El Instituto Tecnológico de Monterrey, que es una de las mejores, es uno de los mejores entidades de educación superior en México, le solicitó a SUNEDU permiso para abrir una sede en el Perú, y la SUNEDU decidió que no estaba cumpliendo con los requisitos que ellos exigían y por lo tanto les negó el permiso, y el Tecnológico de Monterrey no abrió sede en el Perú. Y en paralelo tenemos a la César Vallejo otorgando doctorados y títulos bambas, básicamente, sin que haya realmente
ningún escrutinio real del contenido de las tesis para, digamos, con las cuales se obtienen estos títulos, ¿no? Entonces creo que es evidente que hay un problema en los criterios de licenciamiento. Creo que hay que hacer mejoras en los criterios de licenciamiento porque, digamos, ¿cómo es posible que una de las mejores universidades de Latinoamérica no pueda abrir una sede en el Perú y al mismo tiempo tengamos a la César Vallejo licenciada? Creo que hay preguntas por hacernos y nuevamente no hay que dejar que nos digan que porque hay críticas entonces estamos en contra de la calidad universitaria. A ver, me han preguntado sobre, bueno, nuevamente las modificaciones ministeriales creo que no representan ningún cambio real y creo que deberíamos interpelar y censurar a todo el gabinete, es decir, a Aníbal Torres. Me preguntan cuál es la salida de este gobierno. Bueno, nuevamente, yo creo que la vacancia es la salida lógica, natural, constitucional y no deberíamos descartarla como salida. A ver, Sari me dice mi pregunta, por favor. No he leído tu pregunta, si me la puedes volver a hacer. De repente la puedo responder. Acá John me está preguntando si mañana había algo de la Defensoría del Pueblo. Sí, mañana va a haber junta de portavoces y durante esa sesión las bancadas van a plantear a sus candidatos para la Defensoría. Así es, John. Mañana en la Junta de Portavoces las distintas bancadas van a plantear sus propuesas y luego del acuerdo que se tome en la Junta, los candidatos serán sometidos a debate y votación. No sé si debate, pero va a haber una votación en el Pleno para poder elegir al nuevo defensor. Acá Pepe me está haciendo una pregunta. Estoy totalmente de acuerdo con Pepe, que dice que si podríamos reducir la frecuencia de las semanas de representación. Yo creo que, digamos, la semana de representación, las fechas exactas en las que cae la semana de representación cada mes, es una decisión que se toma en la mesa directiva del Congreso. Y a mí me da la impresión de que, digamos, se están utilizando estas semanas de representación un poco para poner paños fríos cuando las tensiones escalan o cuando hay alguna decisión importante que tomar. Digamos, cuando las cosas empiezan a llegar a un punto álgido, justo llega la semana de representación, todo el mundo se va a sus regiones y, digamos, las cosas quedan en nada. Y creo que eso es algo que está mal y que no deberíamos permitir que siga ocurriendo. Si bien es importante que cada uno de los congresistas viajen a sus respectivas circunscripciones para ejercer sus labores de representación, de fiscalización, etc., creo que deberíamos emplear criterios un poco más lógicos a la hora de decidir en qué fechas se va a llevar a cabo la semana de representación. Y como digo, es un acuerdo de mesa directiva. Si es que hay algo muy importante por decidir en el Congreso, deberíamos estar en la capacidad de postergar o mover la semana de representación sin que haya mayor problema. Acá Enzo me está preguntando cómo llevo el tema del estrés, la estabilidad emocional debido a tu agitado trabajo. Bueno, yo vivo estresada, en verdad. Soy una persona que tiende a estresarse fácilmente y acumulo mucha tensión. Así que, ¿cómo lo manejo? Trato de hacer ejercicio en la medida de lo posible. Tengo que confesar que en los últimos meses no he estado siendo muy constante, pero creo que el ejercicio es una manera bastante buena de controlar los niveles de estrés. Y eso, básicamente. Creo que esa es la principal forma en la cual manejo el estrés.
Acá John está diciendo algo bastante serio, que es que el hecho de que limiten el acceso a la prensa desprestigia al Congreso y creo que tienes un punto. De hecho, yo ya he señalado públicamente que creo que la prensa debe poder reingresar al hemiciclo. De hecho, la semana antepasada se tomó un acuerdo de Junta de Portavoces señalando que iban a reingresar al hemiciclo. Entiendo que se tiene que hacer un informe de defensa civil porque hace años que, digamos, los palcos del hemiciclo no son utilizados de manera regular, pero creo que se están demorando un poco mucho en habilitar el hemiciclo para que vuelva a ingresar la prensa. Pero es importante que la prensa, digamos, por más incómodo que pueda ser, es importante que esté en el hemiciclo y que puedan reportar desde adentro. Antonio pregunta si es que van a debatir las reformas constitucionales que he planteado antes de que termine esta legislatura. Ese es el plan, espero que sí. Acá me están preguntando cuál es el último libro que he leído y cuál es el nuevo por leer. Y de hecho también me había preguntado qué libro recomiendo. El último libro que he leído es un libro que se llama Políticamente Indeseable de la ex diputada española Cayetana Álvarez de Toledo. Lo recomiendo muchísimo y todavía no tengo una próxima lectura programada. Tengo que elegir. Listo. Ahora sí, se me acabó el tiempo, ya son las 8:30. Les agradezco muchísimo a todos por haberse conectado, por haberme mandado sus preguntas. Les recuerdo que por favor me manden por interno si es que quieren que vayamos a su ciudad, a su localidad para hacer una de estas conferencias de Hablando de Libertad. Y nada, espero poder conectarme nuevamente la próxima semana y nada, seguir en contacto con ustedes. Muchísimas gracias nuevamente por conectarse. Cuídense mucho. Ya nos vemos.